No, por favor. Entonces, la idea de contexto tiene como dos miradas, como decíamos recién. Una primera mirada en la cual hay factores que inciden en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y hay otra mirada donde se identifica el concepto con tres palabras que nosotros vamos a escuchar repetir de acá hasta fin de año. Actividad, situación y acontecimiento. Las tres, básicamente, son matices de una misma experiencia que habla de la singularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que, básicamente, Vygotsky, como dice, que el funcionamiento interpsíquico se identifica con la práctica cultural de la práctica educativa, o sea, la práctica educativa es una práctica cultural. Tu psiquismo se relaciona con el mío, esto quiere decir interpsíquico, ¿sí? Y las prácticas culturales, educativas, de enseñanza y aprendizaje, tienen esta característica. Y no son las influencias, sino lo que surge de esa interrelación entre nosotros, lo que me permite decir que el contexto es inherente a la persona humana, es decir, el contexto forma parte de lo que yo soy, porque conmigo se relaciona un otro a partir del cual, depende de las edades que tengamos, yo voy adquiriendo una cantidad de conocimientos. No estoy diciendo nada si estoy diciendo que para Vygotsky todo conocimiento tiene un origen social, ¿verdad? Desde muy temprana edad es el otro el que nos va transmitiendo, aunque nosotros ni nos demos cuenta, olores, sabores, todo tipo de cuestiones. Razón por la cual, dice el contexto, tiene un carácter universal. Sucede en toda relación entre sujetos, en toda relación interpsíquica. ¿Qué características tiene básicamente un acontecimiento? Dijimos hoy un suceso, también es otra forma. ¿Qué características tiene? Bueno, hay un escenario físico. Hay un escenario físico. En este caso sería un escenario virtual, ¿no? Pero no deja de estar apadrinado por la física. Entre nosotros hay vínculos. Si bien hay una relación funcional de docente y estudiante, bueno, está en nosotros construir un vínculo, a partir del cual tu preocupación sea la mía y mi preocupación sea la tuya. ¿Se entiende? Está enmarcadas o reguladas por tareas. A través de las tareas vamos regulando ese tipo de vínculo entre nosotros. Es más, esas tareas no se hacen de cualquier manera, sino que dependen del grado de comunicación que tengamos nosotros. No es lo mismo exigir una tarea a los gritos que ir conversando e intentando comunicarte con el otro para saber qué parte. Bueno, un poco lo que yo le preguntaba a Guillermo hoy, ¿no? Que él me contaba sobre por qué no había contestado la pregunta C de la tarea pendiente, ¿no? Y finalmente, que es lo más importante, me parece, para esta cuestión, que los dos trabajamos para un significado conjunto. Si bien en algún sentido yo tengo como capital, digamos, algún tipo de conocimiento, lo concreto es que ese conocimiento mío, sin tu interacción, es como se queda muy cortito. ¿Se entiende? Y se queda muy cortito porque a partir de tu pregunta, a partir de tu explicación, a partir de lo que vos entendiste, yo voy abriendo también el sentido de aquello que estamos trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que entre vos y yo encontramos un significado conjunto. Entonces vuelvo. Todo contexto que es inherente al sujeto humano tiene un escenario físico
donde se realiza una tarea, una manera de comunicarse, un vínculo que se establece entre nosotros, que va a estar marcado por el modo en que nos dirijamos hacia el otro, y finalmente la adquisición de un significado conjunto. Es decir, aquellos sentidos que yo solo por mí mismo no los tengo, y vos solo por vos mismo no los tenés, pero cuando actuamos en conjunto, aparecen nuevas miradas que antes no había. ¿Sí? Esto nos acerca a una, vamos a decir, una autora que se llama Bárbara Rogoff, que trabajó sobre uno de esos acontecimientos, sobre uno de esas actividades, y que es el concepto de apropiación participativa. Ustedes lo van a encontrar en el texto. Ya con lo que van escribiendo, ya saben del texto a dónde tienen que ir, ¿no? Más rápido. O sea, qué es de lectura rápida y qué es de lectura más lenta. La lectura más lenta tiene que ver con lo que vemos en clase. La lectura más rápida son con algunas introducciones al estilo de Vaquero. Vaquero escribe mucho así, ¿no? Entonces, para no ir vamos al punto. ¿Qué dice Bárbara Rogoff? Como ustedes sabrán, porque por ahí por naturales les viene de los estudios de la biología, siempre fue muy clásica la relación individuo-entorno, que básicamente era una apreciación que viene de la biología, ¿sí? Es decir, una fuerte impronta de la biología, de la medicina, y el comportamiento de los seres vivientes analizados a partir de esta relación del individuo con su entorno, ¿sí? Bueno, hoy podríamos decir que es una cosa un poco más compleja, ¿no? Habida cuenta de todo lo que hemos avanzado. Y Bárbara Rogoff propone ir más allá de esta categoría, de esta relación del individuo con el entorno, tratando de establecer que es mucho más rica. Y a partir de ahí se permite pensar, como decíamos hoy, la categoría de evento, la categoría de actividad, como un proceso. Es decir, durante mucho tiempo nosotros hemos puesto el acento en los resultados. Y el resultado parecería ser como una posición unilateral a partir del cual un docente exige que se llegue a determinado descubrimiento que él hizo. No es que el resultado no sirva, lo que pasa es que es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda del resultado, ¿cuál sería? ¿Qué palabra describiría la otra cara de la moneda en el supuesto caso de que hablásemos de resultado? Resultado es una cara, ¿y la otra cuál sería? ¿Fracaso, profe? ¿Perdón? Leslie habla. Hola, Leli, no te escuché. ¿Puede ser el fracaso? ¿Me escucha? No, el resultado puede ser de fracaso o de éxito, pero es el resultado. ¿Cuál sería la otra cara del resultado? ¿Cómo se llega a un resultado? Mediante un trabajo, profe. Y ese trabajo... Sí, mediante el proceso de aprendizaje. Exactamente. La otra cara del resultado es el proceso. Solamente el proceso me permite vislumbrar la singularidad del sujeto que lo está recorriendo. Porque el resultado no me dice nada, o me dice muy poco, pero el proceso me permite bien ver cómo alguien se va apropiando de algo. ¿Se comprende? Y esto me permite ir viendo qué es lo que necesita, en qué necesita ayuda, qué recorrido tiene que hacer. Si por ahí el recorrido tiene que ser diferente de otro. Y no hay nada más encantador por usar una palabra, cuando un estudiante descubre
que el ojo del docente está mirando su proceso, es decir, su singularidad. ¿Se entiende la diferencia? No es que el resultado no sea importante. El resultado es la parte de un proceso también. ¿Sí? Entonces, hundirnos en la lógica de los procesos y no de los estados, es decir, de los resultados, nos propone tener propósitos, tener metas, tener objetivos, valorar los signos, poder ver cuáles son eso que vimos también con Efron, ¿no? Del adolescente como que va hacia adelante, pero que después hace momentos de retroceso, porque la construcción de la subjetividad no es lineal, decía el mismo Efron. En el resultado todo eso es invisible, porque es más, en el resultado no está el sujeto. El resultado es como un punto de llegada de la materialidad de un trabajo. En cambio, cuando al resultado lo pones de la mano de un proceso, la mirada es diferente. ¿Se comprende esto, compañeros? Entonces, la multiplicidad de este proceso, Rogoff lo plantea desde 3 miradas distintas. Una tiene que ver con el aprendizaje, la otra tiene que ver con la participación guiada y la otra tiene que ver con el concepto al cual ella llega, que se llama la apropiación participativa, aunque esto parezca un juego de palabras. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, sencillamente es toda actividad cultural organizada. Cuando uno viene al mundo, hay toda una actividad cultural desde el Moisés hasta, o mejor dicho, desde los adornos que hay en la nursery o en la pieza donde la mamá da a luz, hasta cuando llega a la casa, hay todo un elemento organizado, de colores, de cantos, de rituales. Y eso el niño lo va aprendiendo, como aprende olores, como aprende a reconocer un montón de cosas. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ver con toda actividad cultural que lleva a una organización. Y la participación en este aprendizaje va permitiendo la maduración de ese sujeto. Porque en esa familia aprende muchas cosas, pero por ahí aprende a poner la mesa, por ahí aprende a también ayudar al papá o a la mamá a hacer la comida. Es decir, el niño en ese proceso va madurando. Es decir, que el aprendizaje va de la mano de la maduración. O el aprendizaje es la condición para la madurez de un sujeto, en todos los planos. ¿Sí? Ahora bien, eso que el sujeto va madurando y va aprendiendo, en algún momento se transforma en algo interpersonal. Quiero decir, yo recuerdo, ¿cuándo fue esto? En febrero, ¿no? O marzo, una semana antes de que se declarara la pandemia, mi hijo hizo una reunión acá con sus amigos, hicieron unas hamburguesas caseras, se las fabricaron ellos. Pero yo me di cuenta que el aprendizaje del cual hablaba hoy, el tipo se había interrelacionado con nosotros para poderlo hacer él. Es decir, en esa relación interpersonal, él se implicó, ¿sí? Se implicó en ese aprendizaje, que es lo que permitió que él preparara la comida para sus amigos. Podía hacer la comida, podía hacer un partido de fútbol, que hubo un montón, ¿no? Se juntaban a jugar con la 2001, con la 2002, jugamos con la 2003, nos cagaron una patada, bueno, lo que sea. ¿Se entiende? Es decir, que hay una participación guiada. ¿Qué significa participación? Perdón, guiada. Que hay determinados valores de esa cultura en particular que van guiando las acciones de un sujeto. En este caso, valores de un grupo de 7, 8 amigos, ¿no?
que uno trae una cosa, el otro trae otro, el otro prepara esto, el otro pone la casa, etcétera, etcétera. Valores. Cosas que ellos consideran valiosas para que ese grupo subsista como grupo de amigos. Eso significa guiado. Pero al mismo tiempo hay una participación. ¿Y cómo me doy cuenta que participa? Porque está implicado, porque está tocado. Porque el día que vio que nosotros hacíamos hamburguesas, él pensó, yo también lo puedo hacer con mis amigos. Y se implicó. Por lo tanto, la participación guiada lleva a la implicación del estudiante. ¿Qué es la implicación? Cuando el estudiante se siente tocado. Tocado porque ve algo que le gusta, que no sabe hacer mucho, pero que lo va a aprender a hacer. El principio era el proceso de maduración, ¿no? Aprendizaje va de la mano de la maduración. La participación guiada va de la mano de la implicación. Y finalmente, cuando esta implicación se hace efectiva, es decir, se realiza en una actividad que está guiada por ellos, se transforma en una apropiación. Es decir, ya no es necesario más que yo le diga cómo hay que hacerlo. Ya se apropió de lo rudimentario y él puede inventar a partir de ahí un montón de actividades por sí mismo. ¿Se entiende? Entonces, estas tres miradas de la actividad que propone Bárbara Rogoff, aprendizaje, participación guiada y apropiación participativa, permiten descubrir en el sujeto procesos de maduración, procesos de implicación y procesos de apropiación. Cuando un estudiante se apropia de algo, está preparado para empezar a hacerlo como a él se le antoja, es decir, como su creatividad, su inventiva, su singularidad se lo permita hacer. ¿Se comprendió esto? ¿Es claro? Entonces, yo pensaba que distinto es un sujeto que va experimentando la maduración, la implicación y la apropiación, a un sujeto en el cual la relación con él es solamente meramente a través del resultado. No es que el resultado no sirva, el resultado tiene otra parte, que es el proceso. Y este proceso, como acontecimiento, como proceso, como evento, como lo llama Rogoff, tiene estas tres miradas que nos permiten singularizar específicamente al sujeto que tenemos por delante. ¿Se comprende esto? Bien. Sí, profe, ¿esto cómo sería la multiplicidad de qué? Que no me quedé ahí a mitad de camino con eso. Dije la palabra multiplicidad, no me acuerdo. Ayúdenme ustedes. Después empezó a desarrollar los tres. Bueno, puede ser que haya... no, digo, la multiplicidad de este evento, de este proceso, sí, gracias, de este acontecimiento, multiplicidad, es decir, hay múltiples factores. Bien, Ella hace intervenir tres miradas. Dice, miremos el aprendizaje. ¿Qué pasa en el aprendizaje? Se madura. Sí. ¿Qué pasa en la participación guiada? Uno se implica. ¿Por qué se implica? Por los valores que sustenta esa sociedad. ¿Y qué pasa en la apropiación? Bueno, lo que aprendí ya forma parte de mí. No me lo olvido más. Es como aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? Una vez que uno aprendió, ya prácticamente es muy difícil que uno se vuelva a olvidar. ¿Sí? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, tiene un miedo tremendo porque no sabe cómo hacer tantas actividades al mismo tiempo. Cuando uno ya creó el hábito, el automatismo, le dice, che, voy a buscar pan. Bueno, anda en la bici. Se subió a la bici y salió. Porque ya está automatizado el pie, la mano, donde va.
la cabeza, como hay que. Ahora con barbijo, pero bueno, igual en bicicleta. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien. Hay este artículo también tiene, al final, dos aportes más. Uno es de Leif, que es un autor, y el otro es de Engström. Engström ya lo vimos cuando yo les hice dibujar el triangulito ese, ¿se acuerdan? ¿No? Ese es el triángulo de Engström. ¿Qué quiere decir? Que no solamente Bárbara Rogoff entiende la actividad educativa en estos planos que yo acabo de decir, sino que también hay otro autor que también se apoya en Vygotsky, que se llama Irjo Engström, que habla de lo que sería este triángulo de la actividad humana, entendida inicialmente como una relación de este triángulo, ¿se acuerdan? Sujeto, objeto, instrumentos de mediación, ¿sí? Pero que después, en la parte de abajo del triángulo, se ampliaba, ¿no? Para poder entender y comprender la totalidad de la situación educativa. Simplemente, a título de curiosidad, miren, vean, por ahí podemos traer una pregunta para el próximo encuentro sobre este triángulo de Engström, porque resulta muy práctico a la hora de pensar un problema, ¿sí? Es decir, como yo les dije recién, si este triángulo supone, este triángulo originario de Vygotsky, ¿no? Supone el sujeto, el objeto y un instrumento de mediación, yo podría reemplazar cada una de esas variables por situaciones educativas. El sujeto podrían ser los... Sí. Engström le agrega al triángulo, le agrega el contexto, ¿no? Sería todo lo que lo rodea. Sí, Engström le agrega básicamente las normas que regulan la actividad, ¿sí? Aparte le agrega las funciones y las tareas que hace cada uno en esa actividad y le agrega la comunidad como tres elementos fundamentales. Y él dice que, no lo dice así, esto lo digo yo, que jugando con distintos triángulos que vos puedas armar, o mejor dicho, casi como un juego, podrías armar distintos triángulos, te podrían pintar distintas cuestiones de la realidad que te aqueja. ¿Sí? Yo digo, esto llevaría una pizarra y lápices de colores y cuestiones que la tecnología por ahí en este momento no lo permite, pero digo, estaría bueno porque hace bastante tiempo que yo cuando quiero hacer una evaluación de algo o tener una mirada rápida de algo, uso el triángulo de Irjo-Engström, que es una prolongación de aquel primer triángulo que armó Vygotsky, ¿sí? Porque esto te permite ver todo, no solamente, digamos, el rendimiento del estudiante. Acá entran todos, ¿sí? Entra la escuela, entra el portero, entra las autoridades. Entonces, cuando uno quiere delimitar un problema, está bueno esquematizarlo de esta manera, ¿no? Esto viene, como ustedes saben, Vygotsky, ruso, viene de la categoría de trabajo de Marx, ¿sí? A partir de la cual no solamente uno, a través de las herramientas materiales, transforma la realidad, sino que transformando la realidad uno se transforma a sí mismo, porque nadie trabaja solo, siempre trabajo con otro. Digo, si yo me subo una viga y necesito usar un taladro, necesito a alguien que lo alcance. Ese diálogo entre el que me alcanza el taladro y yo ya está creando una situación cultural que me permite pensar que el trabajo no se realiza solo. El trabajo también, como el hombre, tiene un origen social. Es más, dice la teoría marxista que gracias al trabajo, por el trabajo, uno va descubriendo todas estas cosas que nosotros estamos viendo por ahora. Esto nos impide ver en el estudiante y en el fracaso escolar solamente un estudiante
deficitario, al contrario, entiende que las prácticas educativas tienen que verse en todo su contexto para poder encontrar y dar una respuesta adulta y que nos hagamos cargo de qué es lo que tenemos que ver cada uno de nosotros en ese fracaso escolar. ¿Se comprende? Bien. Yo me fui... Es la metamorfosis. ¿Cómo? Es la metamorfosis, profe. ¿La metamorfosis en qué sentido? Y es el cambio, la evolución. Ah, claro, sí, en la transformación. Sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, yo lo que hablé hoy es del capítulo número 6, que es contexto y aprendizaje, porque es el que necesita más orientación para que ustedes vayan al texto, ¿sí? Pero esto supone la lectura rápida, breve, concisa, de un capítulo anterior del mismo texto, que ustedes también lo tienen, que se llama Introducción a la Psicología del Aprendizaje Escolar, ¿no? Creo que es Vygotsky, no me acuerdo cómo se llama, pero Vygotsky, la práctica, la estructura histórica o algo por el estilo. ¿Qué es lo que hace ese capítulo? Nada. Repasar Vygotsky, repasar los procesos psicológicos superiores, poder entender que hay una línea natural y hay una línea cultural, ¿no? Cosas que ya hemos visto, pero aplicadas a la adolescencia. Pero a mí me pareció central hoy poder dedicar este tiempo a este texto, que es complejo si nosotros lo llegamos sin una lectura previa, ¿se entiende? Entonces, a partir de ahora, ustedes ya saben que estuvimos viendo básicamente que la palabra contexto le damos una vuelta de tuerca, porque no usamos lo que popularmente se utiliza como contexto, pero no antojadizamente, sino porque para nosotros tiene otro significado. En segundo lugar, que hay una descripción de ese contexto, que hay palabras que la salpican y que van como de la mano, como la palabra acontecimiento, suceso, etcétera, etcétera. Que en realidad queremos poner de relieve el proceso, no negamos el resultado, pero queremos poner el acento en el proceso porque sabemos que es en el proceso donde el docente puede incidir positivamente, ¿se entiende?, en el aprendizaje del estudiante. ¿Se comprende? Después fuimos a un ejemplo. ¿Quién trabaja así, de esta manera? Bueno, una mujer que se llama Bárbara Rogoff. ¿Qué es lo que ella dice? Que hay digamos que hay una manera múltiple de abordar el acontecimiento educativo, el suceso educativo, el proceso educativo. Y es a través del aprendizaje, la participación guiada y la apropiación participativa. ¿Qué nos permite esto? Fortalecer a los estudiantes en los procesos de maduración, en los procesos de implicación y en los procesos de apropiación. Cuando un estudiante se apropia de algo, cuando va a hablar dice yo pienso, yo creo, a mí me parece, y ese es el fruto, ¿sí?, de todo un proceso recorrido. ¿Se entiende? Yo creo que en este punto el docente debería ser aquel acompañante de este descubrimiento que permite a alguien acceder a esta apropiación participativa, ¿sí? ¿Qué es apropiación? Porque ya forma parte de él, que es participativa, porque está muy adentrada. Si nosotros pudiésemos hablar de las categorías vygotskianas, diríamos es lo más parecido a la ley de interiorización. La ley de interiorización se describe en dos momentos, interpersonal e intrapersonal. Lo interpersonal sería la participación guiada y lo interpersonal sería la apropiación participativa. Por esta razón, Rogoff dice, vamos más allá de este enfrentamiento individuo y entorno. Miremos más complementariamente, porque eso es lo que nos permite un aprendizaje más duradero, más real, más que tiene que ver conmigo. No es lo mismo un docente que repite como un loro, por más que sepa, que un docente que se para delante tuyo y vos, en el tono, en la manera, en el modo, te das cuenta que eso que está diciendo ya forma parte de él.
¿Se comprende? ¿Sí? ¿Está claro? La próxima semana, que vamos a estar cada uno en su casita, ¿sí? Yo voy a estar sentado acá, voy a probablemente a tirar algunas preguntas por el Classroom para que podamos responderlas a modo de tarea, pero simplemente a modo de participar de la tarea, no tienen que hacerla en ese momento, necesariamente, pero quiero que sepan que ese es un momento en el cual ustedes están ahí y yo estoy acá. Si hay alguna necesidad de conectarnos, usamos esa hora de clase, esa hora y media de clase. ¿De acuerdo? Para la próxima videada, es decir, dentro de 15 días, voy a abordar el texto Vygotsky en el siglo XXI, ¿sí? Un texto central para nuestra cátedra de Erauskin. Y también, como ahora, voy a dar algunas pautas de lectura que nos pueda posicionar respecto de ese texto que, por lo menos para mí, es bastante iluminador en la medida en que nos permite conocer desde un lugar bastante original cómo es la necesidad del estudiante a un estudiante, que antes de ser alguien que está en una libreta, es una persona que tiene cosas para decir. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, compas? No, profe, perfecto. Bueno, entonces, voy a cortar esto para que grabe y voy a, lo más rápido que pueda, tratar de hacer un canal de Zoom y ahí voy a grabar videos de la primera parte, ¿sí? De cosas que yo dije, por ahí se perdieron, porque los videos que guardé acá de Zoom me explotaron la computadora. Porque son muy pesados, bueno, todo esto que les conté al principio. ¿Listo? Lo va a hacer por YouTube. Creo que lo voy a hacer por YouTube. Tengo que abrir un canal de YouTube para mí y ahí voy a subir los videos. Dale, Profe, dale. aparte, el problema es la memoria limitada de Google que te da. Claro, sí. Bueno, muchos líos. Nada. Al principio era todo fácil, pero resultó todo difícil. Bueno, no importa. Es aprendizaje. Bueno, que estén bien. Los dejo. Profe, Chau, chau, chau. profe, nos vemos. Chau, hasta luego.